La capital aragonesa ha celebrado una intensa jornada sobre la relación histórico-cultural entre Aragón y Cataluña, analizando cómo se ha contado la historia y cuáles son las causas de la problemática actual. El debate Cataluña, Aragón y España ha sido organizado por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y en él han participado expertos en la materia, tanto del área docente como del sector histórico-investigador. ¿En qué momento se fastidió Cataluña? Yo quiero pensar que todavía ese fastidio, o si se ha producido, no es irreversible. Quiero decir, estoy hablando de escritores que en el caso de Marcí Mendoza están vivos. Estoy hablando de premios que se han concedido en el año 2016. Cataluña es mucho más que las posiciones que legítimamente haya podido adoptar una parte de su ciudadanía. Hay momentos en la historia de un país en los que están en juego los pilares del ordenamiento jurídico, de la libertad, de la paz, de la cultura. Y la verdad es que se puede decir que es uno de ellos en la historia de España. Es una encrucijada histórica, problemática, importante, y creo que todos tenemos el deber de participar, la responsabilidad ciudadana, moral, de participar y de aportar posibles análisis profundos, rigurosos de la cuestión y soluciones a la misma. El objetivo de esta jornada ha sido analizar la relación entre estos territorios desde una perspectiva cultural e histórica. Para ello se han organizado 2 mesas redondas. La primera, Lo que la historia nos cuenta, ha hablado de Cataluña y Aragón en la Edad Media y en la monarquía hispánica, así como de la literatura catalana del siglo XX. Es una historia inventada, ¿no? Es una historia falsificada, de eso estamos hablando. Es decir, Cataluña forma parte de Aragón. Aragón tiene importancia y es una pieza capital dentro de la monarquía hispánica. Y eso está recogido en los documentos de la época. Entonces tú no puedes parcelar la historia, no puedes modificar la historia, no puedes falsificar la historia, porque los documentos son los que hablan por sí mismos y son los que representan y los que te dicen si efectivamente eso es lo que se produce. Entonces la importancia de Cataluña tiene importancia, pero dentro de Aragón. En la situación de Cataluña en relación con el resto de España ha habido siempre que se ha producido algún tipo de crisis, alguna situación de fricción y de descontrol que curiosamente se repetía cada vez que se producía, y en este momento se están volviendo a reiterar de otro modo, porque la historia nunca se repite, pero se están reiterando algunos de los elementos que tuvieron lugar en fases anteriores. La segunda mesa, titulada Problemática actual, Media Cataluña en rebeldía, ha analizado los antecedentes cercanos y los hechos desde la Constitución española a la situación actual. Por último, se ha tratado de responder a una pregunta: ¿es posible todavía un acuerdo?